pandemia nos vino a demostrar muchas deficiencias, pero no hay que ver solamente lo malo, también hay que ver lo bueno. Muchos maestros pusieron pues todas sus cualidades, todas sus aptitudes, todo su aprendizaje y trataron de adaptarse a estos modelos y lo lograron. Muchos son casos de éxito y vale la pena contarlos. Entonces la pregunta sería esa, ¿no? ¿Cómo, cuáles son estas experiencias y cuáles son los aprendizajes que tenemos? ¿Te parece que empezamos contigo? Vámonos con la forma virtual y después con los caballeros. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los presentes y a todos los demás que están en la virtualidad. Cuidando ser breve, porque sé que tenemos poco tiempo, me gustaría rescatar como aprendizajes que tuvimos en cuanto a la experiencia docente durante la pandemia, tres principales. Me parece que el primer aprendizaje que tenemos respecto a la experiencia docente es que la educación, y va a sonar un poco extraño, pero quizás más que aprendizaje es un recordatorio o fue un recordatorio. La educación es un proceso de personas para personas y eso creo que quedó sumamente en evidencia durante la pandemia y esto implica que hay que atender a todas las dimensiones de la persona. En instituciones educativas quizás estábamos muy enfocados en la parte intelectual o académica, las competencias, los saberes, las habilidades, y pues nos vino a recordar que es importante cuidar también la parte física y de salud, que es importante y necesario atender la parte social y emocional e incluso la espiritual. Algunas de ellas no nos tocan a nosotros como instituciones educativas o como parte de la labor docente, sin embargo es importante tenerlas presente y es necesario. Además de ese, el considerar también que como docentes, al responder a cada estudiante, necesitamos conocerles. Primer punto, necesitamos conocer quiénes son nuestros estudiantes. Y como segundo punto, necesitamos también estar preparados, que era un poco también parte del comentario de la introducción, ¿no? Necesitamos estar actualizándonos y estar en constante aprendizaje para poder adaptarnos y responder a las diferentes situaciones que se nos presenten. Sí, vamos con Manuela, ¿sí la tenemos? ¿O seguimos con otra pregunta? A ver, mientras checamos ese tema, vamos a seguir con otra pregunta muy importante. Bueno, ya estamos hablando de este contexto, del tema de la pandemia, los retos y los aprendizajes, pero hay preocupaciones que están enfrentando los docentes actualmente y también hay retos que están atravesando actualmente y esos retos van enfocados a que ya aprendieron a usar la tecnología. Muchos lo hicieron solos, otros con prueba y error, a la marcha, pero lo lograron, ¿no? ¿Cuáles son esos nuevos retos a los que se están enfrentando y sobre todo, me voy a extender un poquito más con esta pregunta para cada uno de ustedes, ¿cómo resolverlos? Porque a lo largo de estos 2 años de pandemia he tenido oportunidad de platicar con docentes de diferentes grados y me decían, ya aprendimos a usar la tecnología como pudimos, pero lo hicimos, pero ahora el tema es que nos estamos volviendo creadores de contenido y entonces ahora nuestros alumnos nos exigen más. ¿Cómo podemos resolver esa parte? Iniciamos contigo, Margarita. Gracias, claro que sí. Fíjate que en cuanto a los retos, a mí me parece que principalmente son dos. Como docentes, la preocupación está en primer momento en cada uno de sus estudiantes, en que logre aprendizajes más profundos, cómo ayudarles, cómo apoyarles en ese proceso de aprendizaje. Y además de estos aprendizajes más profundos, a raíz de la pandemia se ha puesto en descubierto que cada uno de nuestros estudiantes también necesita aprender a ser más autogestivo, poder establecer sus propias metas, monitorearse y hacer los ajustes necesarios, siendo capaz de responder de manera adecuada tanto a la incertidumbre como a las frustraciones. A mí me parece que como docentes, esos pueden ser como los principales retos cara a los estudiantes. Sin embargo, como docentes también existe un reto y una preocupación hacia uno mismo y según yo, un poco centrados en este tema de la tecnología, va muy relacionado con el no perder relevancia o no quedar relegado, ¿no? Como que hay hasta cierto punto temor de decir, seguiré siendo necesario, seguiré siendo útil cuando la tecnología va tan a la alza.
Yo lo que podría decir en cuanto a cómo resolverlos o algunos puntos a seguir es definitivamente como docentes desarrollar también estas habilidades o estas competencias de autogestión, ¿no? Y dentro de ellas va el mantenernos con una mentalidad de agilidad, una mentalidad de crecimiento y un aprendizaje continuo. De esta manera, y reconociendo como esencia del rol del docente el desarrollo de personas, aunque la tecnología avance, no pasa el docente, el rol del docente. Perfecto, vamos contigo. Yo, como propuesta para cómo tratar con este tema, con este gran reto, yo me voy a la capacitación del docente, creo que también es muy importante. Si bien efectivamente a muchos docentes les tocó aprender por sí solos, un gran reto, yo veo dos grandes retos. Uno, la parte técnica, que es, híjole, tengo que usar Zoom y luego mi siguiente clase es por Teams y la que sigue es por Google Meet, o sea, esas variaciones entre las mismas plataformas digitales seguramente tienen sus vicisitudes, ¿no? Entonces, en primera, la capacitación sobre el uso de estas tecnologías es importantísima. Y dos, de una otra forma también estas competencias profesionales interpersonales, si bien manejar un grupo presencial es complicado porque no falta el estudiante que ya se distrajo viendo el Facebook y algo parecido, ahora en lo virtual, donde muchos estudiantes no prendían sus cámaras, el docente pensaba que estaba hablando a la pared, ¿no? Entonces, este manejo de grupos virtuales, que los docentes puedan aprender a desarrollar esta competencia, creo que también es de suma importancia. Entonces, esa es la propuesta que valga la redundancia, propongo para tratar este tema, ¿no? Lars, ¿nos compartes, por favor? Sí. Bueno, yo veo dos retos, como dijeron. Uno es de la tecnología, y hoy en la mañana había un panel interesante aquí que decía que hay que hacerlo todo más sencillo. O sea, ya nos pasa a nosotros de que millones de contraseñas y luego esto y la computadora. Entonces, yo creo que hay que irse por el camino de lo más sencillo en tecnología, y la tecnología es un medio para transmitir pues lo que queremos hacer. Otra cosa que creo importante de la tecnología es que nos permite monitorear, que es algo que a veces, pues normalmente o antes no se hacía tan bien, se hacía una prueba, pero ahora podemos con la tecnología monitorear todo. La tecnología nos trajo escala, que es muy bueno porque tenemos que incluir a mucha gente y tal vez presencialmente no la podemos incluir. Pero al mismo tiempo, lo que tú decías es que podemos dejar a alguien por afuera, o sea, alguien que no, de repente, no se encaja o no sabe usar esa tecnología, alguien que es un poco más rezagado, de repente pues, se quedó para atrás, o sea, es mucho más difícil por Zoom que lo controles, que tal vez en una sala de clase, en un salón de clases. Pero, y ahí voy al punto creo que más importante, que es la construcción de nuestro contenido, de las clases, que va a ser cada vez más, creo que tiene que ser repensado, porque el diseño instruccional, porque yo creo que tiene que ver cosas que deben de ser asincrónicas, o sea, ¿por qué tenemos que estar todos a la misma hora escuchando al profesor decir lo mismo que dijo ayer a otra persona? Y si yo ese día no puedo, y si ese día quiero hacer otra cosa, si ese día pues estoy con gripa, ya me perdí la clase. Entonces hay que tener cosas asincrónicas. Otra cosa, el tiempo. Muchas veces nos preguntan, bueno, ustedes trabajan con microaprendizaje, ¿cuántas horas de clases dan? Tenemos que medirlas de forma diferente. O sea, no son las horas de clases. Y yo no me refiero tal vez al currículum. Nosotros hacemos educación para adultos, entonces es un poco diferente. Son cursos libres. Entonces son algunos puntos, creo que en el diseño instruccional, y como tú dijiste, que hay que capacitar a los profesores. Ellos tienen que aprender a hacer eso. No es lo mismo dar una clase en vivo que una clase en Zoom. Y tampoco no es lo mismo hacer una clase en vivo o una clase en Zoom que grabar una clase que después se va a pasar para millones de personas. Perfecto, vamos a hacer antes ya con esta última pregunta. ¿Ya la tenemos? ¿Nos escuchas, Manuela? Bien, muy bien, te escuchamos. Pues rápidamente, si nos puedes compartir, por supuesto, estos nuevos retos a los que se están enfrentando los docentes ya después de estos 2 años de pandemia, retos importantes en cuestión tecnológica. Sí, creo que hay un cambio de paradigma.
en el cual los docentes están teniendo que incorporar la tecnología como algo cotidiano, ya sea que hagan clases presenciales o clases virtuales. Y creo que el reto está acá. Estamos pidiéndole a los docentes que empiecen a hablar un nuevo idioma. Y estoy de acuerdo con lo que dijeron, que las capacitaciones son muy necesarias. Pero no solo capacitaciones aisladas, sino creo que es necesario un acompañamiento constante, tanto en la parte técnica como en la parte pedagógica. ¿Cómo incluir herramientas digitales en las clases que se hacen presenciales con el equipo que se tiene en el colegio? ¿Cómo lograr este cambio de idioma, este cambio de paradigma? Y cómo transformar el temido celular, las temidas redes sociales, en un aliado para lograr formar ciudadanos digitales, ciudadanos que sabemos que las usan, sabemos que es parte de nuestro día a día. Entonces creo que el reto está en cómo lograr incorporar esto a la cotidianidad de forma que no sea un enemigo y una distracción, como lo ven muchos docentes, sino que sea educar a nuestros alumnos para que ellos logren ser ciudadanos activos, pero de una manera respetuosa y que tenga un impacto positivo en la sociedad. Perfecto, Manuela, muchísimas gracias. Quiero rescatar un tema que mencionaba Lars, el tema de estos modelos de enseñanza, modelos educativos. Para todos los que están con nosotros en esta tarde, quisiera que me apoyaran levantando la mano para que podamos verlos. ¿Cuántos son docentes que nos están acompañando? La mayoría. ¿Cuántos se enfrentaron al siguiente contexto que les voy a poner? Les pidieron clases virtuales y entonces su horario laboral ya no era de 8 horas, sino era de todo el día, y entonces recibían tareas a las 12 de la noche y la mamá preguntando lo que el hijo en ocasiones a lo mejor no había puesto atención. ¿Cuántos pasaron por esto? La mayoría, ¿no? Y eso tiene que ver con un modelo también de enseñanza. ¿Cómo atacamos eso? Porque sí, nos tomaron por sorpresa y no sabíamos qué hacer. La última pregunta va en relación a esto. ¿Qué función tienen los gobiernos, no solamente el de México, sino el de América Latina, todos los gobiernos de América Latina, para que puedan, por supuesto, generar estos modelos de enseñanza, pero también estas condiciones para que los docentes puedan desempeñar bien su trabajo, pero tampoco que sea esclavizado? Claro que les gusta enseñar, porque para eso se prepararon, les encanta enseñar. El tema es que no sea esclavizado, ¿no? Adelante, vamos contigo, Margarita. Muchas gracias, claro que sí. A mí me parece, yo rescato por parte de los gobiernos como estrategia a seguir el sumar esfuerzos. Hay ya actualmente iniciativas que incluso algunas previas a la pandemia, otras surgieron o cobraron mayor fuerza durante estos años, pero de manera muy concreta, UNESCO, que de hecho vamos a escuchar a Elisa Guerra más tarde el día de hoy, pero UNESCO, desde ese documento de los futuros de la educación, rescata y desde esa iniciativa en lo sucesivo, ha ido rescatando varias estrategias muy buenas que se han vivido ya en diferentes lugares. Yo recomendaría, o sería como una posible línea, revisar qué ya se hace, qué ya está teniendo éxito y sumar esfuerzos en vez de dividir energías. Y como ejemplo concreto también, por si alguien tiene oportunidad o si otros gobiernos pueden estudiarlo, en el caso muy concreto, yo vengo de Guadalajara, pero Jalisco tiene una iniciativa que se llama Recrea. Inició desde antes de la pandemia y está centrada tal cual en construir comunidades de aprendizaje en y para la vida. Estas alianzas son las necesarias tanto al interior de una comunidad educativa de una escuela como al exterior. Esto es lo que nos va a sacar adelante, esto es lo que se tiene que lograr para compartir buenas prácticas y poder aprender juntos. Perfecto, Margarita. Sí, como bien lo rescatas, el tema de la capacitación es importante. Yo creo que la mayoría de maestros que están ahorita es ese interés que tienen, ¿no? De estar aprendiendo, capacitándose, actualizando, tener nuevas estrategias y, por supuesto, conocimientos en relación al tema. Vamos contigo, Lars, y cerramos esta parte. Ok, bueno, nada más, creo que nos pasa a todos lo de la gestión del tiempo y que de repente en el trabajo también tenemos que estar online 18 horas al día. No creo que solo es de los profesores, claro que ellos lo tienen más difícil, pero es algo que tenemos que manejar y saber manejar de aquí, o sea, para adelante. Como nosotros trabajamos con cursos ya grabados y microaprendizaje, entonces
tal vez mi aportación sería que podemos, por ejemplo, algunas clases se podrían grabar, no necesitan ser al vivo, o sea, que tal vez el profesor tenga el rol de apoyar, de entrar en situaciones que los alumnos lo necesitan, no necesariamente decir lo mismo que dijo la vez pasada, que dijo la semana pasada y etcétera. Entonces, pues no soy así del área docente, pero me imagino que cuando grabamos cursos, pues ahí están, ya los pensamos, o sea, los diseñamos para que funcionen. Y no invertido, exactamente, y después nos sobra tiempo para lo que importa, para lo que tú decías, de darle atención a los alumnos, de buscar quién está rezagado, etcétera. Entonces sería un poco mi aportación. Perfecto, bueno, pues con esto concluimos, vamos a la parte de preguntas y respuestas y antes, si me permites, me gustaría mucho que compartieran sus redes sociales. Yo sé que son pocos minutos y también son muchas las preguntas por parte de los maestros y me gustaría mucho que compartieran sus redes para que los contactaran, ¿no? Bueno, de este lado estamos en LinkedIn y en Facebook principalmente, tanto Caseca, C-A-C-E-C-A, como la AIC prácticamente. Ahí nos pueden seguir. Acá Perfecto, vamos contigo. en ADEM nos pueden encontrar ya sea como Red ADEM o como director escolar. Son como las dos diferentes handles que manejamos. Estamos en LinkedIn, en Twitter, en Facebook y en Insta. Contigo, Lars. Gracias. Les paso nuestro sitio, es lis.academy. Y hablando de energía, hicimos un curso pocket para quien quiere conocer sobre gestión de energía. Justamente habla sobre lo físico, lo metal, etc. Entonces, quien quiere, al final les podemos dar unas barritas de cereal, escanean el código y pueden hacer un pocket del curso por WhatsApp sobre gestión de energía. Está bueno, ¿eh? Manuela, te escuchamos, tus redes. Gracias. Bueno, yo estoy con Virtual EduLab en LinkedIn y la página virtualedulab.com, pero además estoy representando hoy a Fundación Seminarium, que está en LinkedIn, en Instagram y creo que también en Facebook. Muchas gracias a ustedes por su presencia. Gracias.